Hebreos capítulo 1, versículo 7. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si el que está a su lado lo alaba, hágalo usted. Hebreos 1:7. Si hay alguien a su lado, un amigo, una amiga, usted puede compartir con él o con ella la lectura de la palabra del Señor. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Amado Dios y Padre nuestro, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y te honramos. Te damos muchísimas gracias por esta actividad espiritual. Gracias por esta confraternidad, por tu presencia, por tu gloria, por tu bendición, por la presencia de tus siervos y de tus siervas, de tu pueblo, de tu iglesia, de los amigos que están aquí en medio nuestro. Gracias por esta santa convocación. Gracias por darnos este privilegio, esta bendición y esta oportunidad de traer tu palabra, de hablar tu palabra en esta hora. Padre, te pedimos que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra sea una poderosa bendición a todos y cada uno de nosotros. Toma mi vida y úsala, utilízala, respáldala, fluye en ella y a través de ella. Reprende todo aquello que se opone a ti, reprende todo aquello que se opone a tu palabra, en el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Que mientras tu palabra es expuesta, tu presencia venga sobre todos y cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento con una alabanza, hermanos. Queremos hablar la palabra del Señor y hacerlo bajo el tema la necesidad del fuego. Empezaremos por decir que todos nosotros, cristianos y no cristianos, en el mundo de hoy, debemos de ser conscientes de lo que está pasando en la tierra. La descomposición política, social, las crisis económicas, la debacle que hay mundialmente en la familia, lo que miramos diariamente a través de los noticieros, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, nos damos cuenta que el mundo está en una situación de crisis y que, como dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios no falla, dije que la palabra de Dios no falla. El mundo irá de mal en peor. Y refiriéndose a hombres y mujeres en el mundo, dice la palabra, que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero le tengo una buena noticia.
Cuando decimos el mundo va de mal en peor, los malos hombres van de mal en peor, pero hablando de la iglesia de Jesucristo, vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Gloria al Señor, porque con nosotros está el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Así que cuando uno ve el panorama del mundo, como creyentes, conocedores de la palabra de Dios y conocedores de Dios, tenemos que llegar a una conclusión. El mundo necesita de una intervención divina. Gracias a Dios por esos dos que dicen amén. El mundo necesita de una intervención divina. Pero ¿a través de quién va a venir esa intervención? Yo quiero decirle que cuando uno mira el panorama político, no va a ser a través de los políticos, no va a ser a través de los intelectuales, no va a ser a través del deporte. Todos debemos de saber que Dios quiere un pueblo en esta tierra, que el Señor tiene una iglesia en este mundo, a quienes Dios quiere usar es a su pueblo, a quien el Señor quiere usar es a su iglesia. Pensé que se iba a alegrar porque creo que somos parte del pueblo del Señor y de la iglesia de Jesucristo. Quiero decirle, hermano y hermana, Dios quiere usarnos en esta hora de una manera poderosa, de una manera gloriosa. Estamos en los últimos tiempos, estamos en los días del fin, y yo quiero decirle que el cielo no se quedará quieto ante la situación de este mundo. Por eso Dios quiere que la iglesia sepa que hay una gran necesidad hoy en día, y la gran necesidad que tenemos hoy en día es que el fuego de Dios venga. Alabado sea el nombre del Señor. En algún momento del tiempo y de la eternidad, Dios creó a los seres angelicales, ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Los ángeles, la palabra dice que son espíritus ministradores a favor de aquellos que somos herederos de la salvación y de la vida eterna. Yo quiero decirle, este lugar está lleno de ángeles. Así no lo veamos, ellos están aquí con nosotros. Y gloria a Dios por los ángeles. Dije, gloria a Dios por los ángeles. Gloria a Dios. En la Biblia encontramos una actividad poderosa de ángeles. Pero dice la palabra, y a sus ministros llama de fuego. Un ministro es un sirviente, alguien que sirve. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros debemos declararnos sirvientes del Señor, porque en nuestro corazón y en nuestra vida debe estar el anhelo y el deseo de servir a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, porque no estamos aquí para servirnos a nosotros mismos. Gloria al nombre del Señor, a nuestros propios intereses. Estamos aquí para servir los intereses del Dios Todopoderoso.
Así que hay un deseo de Dios en nosotros. Hay un deseo de Dios con nosotros. Hay un deseo de Dios con nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Y es que Dios desea vernos encendidos en el fuego poderoso del Espíritu Santo. La iglesia necesita el fuego del Espíritu Santo. La iglesia necesita el fuego del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. A uno le preocupa a veces cuando la iglesia va perdiendo la visión, va perdiendo el blanco. Gloria al nombre del Señor. Y usted oye a muchas personas dentro del pueblo del Señor, dentro de la iglesia del Señor, declarando y diciendo: lo que necesitamos es más dinero. Lo que necesitamos es un carro último modelo. Lo que necesitamos es una moto último modelo. Lo que necesitamos es fincas. Lo que necesitamos es vacas. Lo que necesitamos es caballos. Lo que necesitamos es riquezas. Lo que necesitamos es más vestidos, más corbatas, más zapatos, más relojes, más esto. Hablando de cosas materiales. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero decirle que nos enfocamos en lo material cuando perdemos el rumbo de lo que Dios quiere hacer. Y a veces presentamos las cosas materiales como nuestro máximo trofeo. Mire cómo Dios me ha bendecido. Mire lo que Dios me ha dado. Y yo quiero decirle, no me malinterprete, no estoy en contra de la bendición. Dios bendice, Dios prospera. Yo creo eso. Pero esa no es nuestra meta. Dije, esa no es nuestra meta. En el libro de Apocalipsis, gloria al nombre del Señor, la palabra del Señor nos habla de una iglesia próspera, muy bendecida materialmente, económicamente. A esta iglesia el Señor le habla, Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, porque el Señor nos conoce. El Señor sabe quién es usted y quién soy yo. El Señor sabe lo que hay en su corazón y sabe lo que hay en mi corazón. Gloria al nombre del Señor para siempre. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Cuando uno mira este pasaje de las Escrituras, parece que el Señor nos estuviera diciendo: yo prefiero que te decidas en qué estado vas a estar. Frío, yo creo que cuando el Señor dice frío estás fuera de la iglesia. Frío, gloria al nombre maravilloso del Señor, descarriado, fuera de la iglesia. Tal vez nunca me conoció. Gloria al nombre del Señor. Nunca conoció los caminos del Señor. Frío. Y mire cómo el Señor nos dice: ojalá fueses frío o caliente, pero no tibio, porque te vomitaré de mi boca. Hoy hay muchos creyentes que dicen: bueno, hermano, yo no estoy tan consagrado, pero tampoco estoy descarriado. Por ahí voy. Ahí vamos. Pero el Señor aquí es determinante diciendo: decídete. Quiero que seas frío, no eres nada, o que seas caliente. Parece que se fueron los hermanos. El Señor detesta la tibieza. Dije, el Señor detesta la tibieza. El creyente tibio
creyente indiferente, conformista, aquel que pudiendo ir a culto, gloria al nombre del Señor, no asiste a culto, sino que va el domingo por la mañana y va con afanes. Aquel que cuando juega la selección Colombia prefiere quedarse viéndose el partido antes que ir a culto. Gloria al nombre maravilloso del Señor. El Señor detesta la tibieza. A los tibios el Señor los vomita de su boca, los saca del cuerpo, los elimina del cuerpo, el cuerpo que es su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, porque tú dices, y hoy hay una iglesia a nivel general y a nivel del mundo, hoy hay una iglesia que está diciendo, ya somos ricos, ya estamos prósperos, ya estamos bendecidos, ya tenemos casa, ya tenemos finca, ya tenemos un carro, ya tengo un título universitario, ya estoy en la universidad, ya tengo un buen trabajo, ya soy el gerente, ya soy la subgerente, ya soy amigo del alcalde, ya soy amigo del gobernador, ya me conozco con el presidente, ya soy llavería del senador fulano de tal. Ya no necesitamos esos ayunos, ya no necesitamos esas vigilias, ya no necesitamos tirarnos al piso con la frente sobre el piso, ya no necesitamos llorar, ya no necesitamos clamar, ya no necesitamos buscar a Dios, ya estamos bien, no tenemos necesidad de nada, estamos ricos. Pero yo quiero decirle, el Señor le dice a esa iglesia y le responde, tú eres pobre, miserable, ciego, desventurado y desnudo, y le da su consejo. Y es que el Señor le dice, yo te aconsejo. Y qué bueno cuando oímos el consejo del Señor, y qué bueno cuando recibimos el consejo del Señor. Gloria al Señor. ¿Y qué es lo que el Señor nos aconseja? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. El oro habla de la gloria de Dios. El fuego habla de la presencia de Dios. Necesitamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se puede alabar a Dios que está aquí. Mire cómo el Señor lo dice, que de mí compres. Hoy no queremos pagar el precio. Y cuando uno compra es porque uno pagó el precio. Que de mí compres. Gloria al nombre del Señor. No se quiere pagar el precio hoy en día de humillación, de lágrimas, de búsqueda. No se quiere pagar el precio hoy en día de clamor, de súplica, de ruego, de petición en la presencia del Señor. Gloria al nombre del Señor para siempre. Pero si tú y yo seguimos el consejo del Señor, hay que estar dispuestos a pagar el precio para que Dios se glorifique, para que Dios obre, para que Dios se manifieste.
su mente carnal hace que midan a los demás por lo que tienen. Él es rico porque tiene finca, él es rico porque tiene casa, él es rico porque tiene plata, él es rico porque tiene no. Gloria, eso lo determinamos nosotros los hombres con una mente carnal, pero hay un Dios en el cielo que sabe quién es rico, quién de verdad es rico. Y lo que Dios está diciendo en su palabra es: el rico es el que tiene mi gloria, el que tiene mi presencia, el que tiene mi poder, el que tiene mi fuego. A su nombre sea la gloria. Yo no sé si le estoy hablando a ricos esta noche. Hermano, hermana querida y querido pastor obrero que está aquí, a veces Dios trata de hablarnos para que quitemos la mirada, como a veces queremos ponerla en las cosas materiales. Dios sabe de qué tenemos necesidad y Él nos proveerá, porque Él es el Dios proveedor. Pero hay algo que Dios quiere hacer, hay algo que Dios desea hacer, hay un anhelo en el corazón de Dios. Dios quiere intervenir en esta hora, Dios quiere obrar en esta hora, Dios quiere glorificarse en esta hora, Dios quiere manifestarse en esta hora. Y no estamos aquí por un capricho de los hombres, no estamos aquí sencillamente porque hay que cumplir un programa. No, estamos aquí porque Dios nos ha traído, porque Dios nos ha convocado aquí. A su nombre sea la gloria para siempre. La iglesia viene del corazón de Dios. La iglesia nació el día de Pentecostés. Y yo quiero decirle, Dios es fuego. Y la iglesia nació bajo fuego. Porque el día de Pentecostés dice la palabra que aparecieron sobre cada uno de ellos lenguas repartidas como de fuego. Y la iglesia fue llena de poder. El Espíritu Santo es poder. Gloria al nombre maravilloso del Señor para siempre. Hoy se necesita una iglesia que tenga poder de arriba, poder de Dios, poder del cielo. A su nombre sea la gloria para siempre. A su nombre sea la gloria para siempre. Vive Cristo. Cristo, nuestro amado Señor y nuestro amado Salvador. Dice la palabra, Mateo capítulo 3, verso 11, que Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. A veces uno se pregunta, hermano, en tantas congregaciones, hoy hay congregaciones de 50, de 100, 200, 300, 500, más. Y gloria a Dios, queremos crecer y estamos creciendo. Pero de esos 50, ¿cuántos son bautizados en el Espíritu Santo? De esos 100, ¿cuántos son bautizados en el Espíritu Santo? De esos 200, ¿cuántos son bautizados en el Espíritu Santo? En estos días meditábamos, hermano Joaquín, que a veces llenamos el informe y esa partecita que dice bautizados en el Espíritu Santo, esa partecita, pastor, que dice bautizados con el Espíritu Santo, siempre hay una rayita, una X. Bautizados con el Espíritu Santo, rayita. Bautizados con el Espíritu Santo, X. Pasan meses, pasan años y aparece la rayita, la X, o sencillamente la frase no.
no. Bautizados con el Espíritu Santo en este mes, no. Bautizados con el Espíritu Santo en el otro mes, no. Bautizados con el Espíritu Santo en los 6 meses, no. Bautizados con el Espíritu Santo en el año, no. Gloria, algo está pasando, algo está sucediendo. Gloria al nombre maravilloso del Señor para siempre, que Dios quiere a todos nosotros hacernos tomar conciencia. Necesitamos, gloria al nombre del Señor para siempre, que nuestros creyentes reciban el bautismo con el Espíritu Santo. Necesitamos, hermano, volver a esos días del principio. Gloria al nombre del Señor, donde cuando personas se convertían no se demoraba mucho en recibir el bautismo con el Espíritu Santo, donde habían congregaciones, habían 20, y yo quiero decirle 15 o 18 eran bautizados con el Espíritu Santo, todos 20. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Necesitamos volver a ese tiempo, volver a ese momento. El bautizador está con nosotros. El bautizador se llama Jesucristo. A su nombre sea la gloria para siempre. Cuanto damos gloria y alabanza al Señor. Uno de los símbolos del Espíritu Santo es el fuego. El fuego. Gloria al nombre del Señor para siempre. A veces, hermano, gloria, tenemos que reconocer que no hay esa gloria en nosotros, que no hay esa presencia en nosotros, que no hay ese fuego en nosotros, que no hay esa pasión en nosotros, que no hay ese fervor en nosotros, porque falta la presencia del Dios Todopoderoso en medio nuestro. La escasez en la alabanza, la escasez en adorar a Dios, la escasez en bendecir a Dios, la escasez en glorificar a Dios, la escasez en exaltar el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y como decía antes, la escasez en los que son bautizados en Espíritu Santo y fuego. Oh, gloria al nombre del Señor, hermano. Hay que reaccionar, hay que abrir los ojos y hay que decir: necesitamos ese poder en esta hora, necesitamos esa gloria en esta hora, necesitamos ese fuego en esta hora. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Dios es fuego. La palabra nos presenta, hermano, a cuántos hombres Dios se le manifestó en la inauguración del templo. Gloria al nombre del Señor de Salomón. Ahí estuvo la presencia de Dios. Ahí estuvo el fuego. Alabado sea el nombre del Señor. En otras ocasiones, con otros hombres, con otras vidas, ahí estuvo la presencia del Señor. Ahí estuvo el fuego. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Dios hace real su presencia cuando sentimos, hermano, alabado sea el nombre del Señor para siempre, que dentro de nuestro ser la presencia de Dios se hace real a través del fuego, a través de la vida, a través de la libertad, a través del gozo, a través de la alegría que sentimos. Alabado sea el nombre del Señor para siempre, porque nuestro Dios es un Dios real, es un Dios verdadero. Nuestro Dios no es un Dios muerto, nuestro Dios es un Dios que se puede sentir. Nosotros no estamos adorando a un Dios de yeso, a un Dios de palo, a un Dios de oro, a un Dios de plata. Estamos adorando a un Dios que se siente, a un Dios que es real, a un Dios que es verdadero, a un Dios que rompe los yugos, que rompe las cadenas, que rompe las ataduras. Oh, gloria a Dios, Él está aquí esta noche. Aleluya,
Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vive Cristo para siempre. Vive Cristo para siempre. Vive Cristo para siempre. Oye, mi hermano, a veces decimos, gloria al nombre del Señor. No, hermano, es que depende del clima. Y a veces decimos, es que hay que entender la idiosincrasia, es por el clima, hay que romper esos paradigmas en el nombre del Señor Jesús. El Dios de los cielos es el mismo en cualquier parte del mundo. La gloria de Dios es la misma en cualquier lugar de esta tierra. Oh, gloria al Señor. Libro de Daniel, capítulo 7. Alabado sea el nombre del Señor. Se puede alabar a Dios, hermano. Usted puede alabar a Dios, hermana. Si usted lo alaba, usted va entrando en ese calorcito. Amén. Si usted lo adora, si usted lo glorifica, si usted lo exalta, alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Si usted le da la gloria y la honra. Daniel capítulo 7. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Yo quiero decirle que Dios es el Dios soberano. Ese anciano de días, gloria al nombre del Señor, ese pelo de su cabeza como lana limpia. Oh, gloria al nombre del Señor. Nos habla de lo venerable que es Dios, pero también nos habla de que Dios es soberano. Dios tiene bajo su control todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y dice cuyo vestido era blanco como la nieve. También nos habla de su santidad, porque estamos sirviéndole a un Dios que es santo, 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 3 veces santo, único en santidad, magnífico en santidad. Hay quienes se preguntan por qué nosotros hablamos tanto de la santidad, por qué mencionamos tanto la palabra santidad. Es que la Biblia lo dice: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos. Exacto, porque sin santidad nadie verá a Dios. Gloria a su nombre para siempre. Vive Cristo. Aleluya. Y dice la palabra: su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Dios está encendido. Dije, Dios está encendido. El trono de Dios es fuego. Dios está sentado sobre fuego. A su nombre sea la gloria para siempre. Vive Cristo para siempre. Él es fuego purificador para nosotros. Él es fuego que limpia para nosotros. Por eso usted ve que cuando el profeta Isaías capítulo 6, nos describe ese acontecimiento, esa experiencia de su vida, usted ve que dice: yo, siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de gente con labios inmundos, él se creía muerto, se declaraba muerto. He aquí que soy muerto. Pero dice que uno de los serafines tomó con una tenaza fuego del altar, un carbón encendido del altar. Dios está sentado sobre fuego. Dios está rodeado de fuego. Dios es
fuego. Dios está encendido y dice la palabra del Señor que aquel querubín trajo aquel carbón encendido y lo pasó por los labios del profeta. Alabado sea el nombre del Señor. Y él oye la voz que le dice: esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hoy necesitamos el fuego para que se limpie la iglesia. Hoy necesitamos el fuego para que se limpie la obra. Hoy necesitamos el fuego para que el fuego queme tanta mentira, tanto engaño, tanto embuste, tanta malicia, tanta fornicación, tanto adulterio, tanta pornografía. Oh, gloria al nombre del Señor. Necesitamos fuego del altar. Necesitamos que Dios se manifieste en fuego. Fuego que limpie la juventud de la iglesia, que limpie de pasiones desordenadas, fuego que limpie de murmuración, de crítica destructiva, fuego que limpie del chisme, fuego que limpie el bochinche, fuego que limpie el orgullo, la arrogancia, la soberbia, la prepotencia, el odio, el rencor, la amargura, el resentimiento, el egoísmo, la hipocresía, la falsedad, la envidia, la injusticia. Necesitamos fuego de Dios que queme las ataduras, las ligaduras, las coyuntas. Bendito sea el nombre del Señor. Era el fuego, el poder del Espíritu Santo el que le quemaba como fuego las ataduras que tenía Sansón. Hoy necesitamos fuego para que se rompan esas ataduras que no dejan alabar a muchos, que no dejan adorar a muchos, que muchos no pueden levantar las manos porque las tienen atadas, no pueden abrir la boca porque están atados, no pueden glorificar a Dios porque están atados. Oh, gloria al nombre del Señor. Qué bueno fuera que cayera ese fuego, que viniera ese fuego, que nos purificara. Fuego que queme la hipocresía, cuando muchas veces le estamos extendiendo la mano a otro, pero no es una mano sincera. Estamos saludando a otro, pero no es de sinceridad, no es de verdad. Fuego que queme el menosprecio, fuego que queme toda basura, toda inmundicia, toda suciedad, toda asquerosidad. Fue después de ser purificado con fuego que el profeta oyó la voz de Dios. Por eso hoy hay muchos que no están oyendo la voz de Dios, porque no han sido purificados por el fuego, no han sido limpiados por el fuego, no han sido lavados por el fuego. Pero yo quiero decirte, en esta confraternidad Dios nos ha traído para limpiarnos con el fuego de la palabra, con el fuego de su gloria, con el fuego de su presencia. Gloria, gloria. El profeta Malaquías dice que el Señor es como fuego que purifica, como jabón de lavadores. Oh, gloria al Señor. Necesitamos el fuego. Fuego que queme tanta contienda, tanta disensión. Oh, fuego que queme la liviandad, la trivialidad. Oh, gloria a su nombre precioso. Fuego que queme la soberbia, fuego que queme la rebeldía. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Vive Cristo para siempre. Oh, gloria a Jesucristo el Señor. Por esto el
Ezequiel capítulo 1, gloria al nombre del Señor, usted ve al profeta describiendo, oh gloria a Dios, versículo 4 dice, y miré, oh gloria, porque yo quiero decirle, hermano, si usted está en conexión con Dios, si usted está en comunión con Dios, algo usted está mirando, algo estamos mirando. Oh, gloria al Señor. Por eso fue que el profeta Elías le decía al criado, vaya mire, vaya vea, aleluya. Y el criado decía, yo no veo nada, yo no miro nada, gloria al nombre del Señor. Y así hay gente hoy en día que como no está en comunión con Dios dice, yo no veo nada, yo no veo nada, yo no miro nada. Pero yo quiero decirle, habemos nosotros que estamos viendo, habemos nosotros que estamos mirando, algo viene, algo tremendo viene. Por eso usted ve que cuando él va la séptima vez dice, yo veo una nubecita pequeñita. Oh, gloria al nombre del Señor. Algo tienes que estar viendo, pastor. Algo tienes que estar viendo, esposa de pastor. Hermano, algo estamos viendo. Si estamos ayunando, si estamos orando, si nos estamos humillando, si estamos buscando a Dios, si hay hambre y sed de Dios en nosotros, algo estamos viendo, algo estamos mirando, algo están viendo nuestros ojos. Oh, y dice, miré, y aquí una mano extendida hacia mí. Oh, yo estoy viendo una mano que se está extendiendo, una mano que quiere hacer algo en este mundo perdido, una mano que quiere hacer algo en este país, una mano que quiere hacer algo donde estamos, hermano, en Medellín, en Aguachica, aquí en Manizales, oh, en Pereira, en toda parte hay una mano extendida, y no es una mano cualquiera, es la mano poderosa de Jehová, es la mano del Dios de Israel. Esa mano se quiere mover, esa mano quiere tocar, esa mano quiere salvar, esa mano quiere rescatar, esa mano quiere levantar, esa mano quiere renovar. Oh, hermano, ahí en la iglesia estos días hemos visto milagros tremendos, como Dios ha levantado hermanas de la muerte. Hay una mano extendida. Oh, gloria. Oh, gloria. Vive Cristo para siempre. Vive Cristo para siempre. Vive Cristo para siempre. Gloria a Dios. Pero también el profeta dice, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube. Aleluya. Pero ese viento no venía solo, esa gran nube no venía solo, no venía solo, dice, aleluya, con un fuego envolvente. Oh, gloria al Señor. Lástima por usted que no puede entender y está indiferente, pero yo quiero decirle, viene un fuego envolvente, viene un fuego envolvente, viene un fuego que nos va a envolver, viene un fuego que va a envolver pastores, viene un fuego que va a envolver esposa de pastores, viene un fuego que va a envolver a los niños, que va a envolver a los adolescentes, que va a envolver a los jóvenes, viene un fuego que va a envolver predicadores, viene un fuego que nos va a envolver, ese fuego nos va a envolver, vamos a ser envueltos en el fuego de Dios. Oye, mi hermano, dígale ese
necesita el fuego. No es fácil. Lo que viene para este país no es fácil. Óyeme, pero Dios está dispuesto a envolvernos en ese fuego. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, políticamente en este país, socialmente en este país, óyeme, lo importante es que estemos envueltos en el fuego. Pase lo que pase en la economía de esta nación, lo importante es que estemos envueltos en el fuego. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor, pastor. Dios quiere envolver esa congregación en el fuego. Presbítero, Dios quiere envolver esa zona en el fuego. Oh, gloria al Señor. Dios quiere envolver esta nación en un fuego poderoso. Gloria al Señor, hermano. Algo glorioso está aquí. Hay una presencia de Dios aquí, hermano. Estuvimos en la Convención Nacional de Pastores y Jóvenes. Algo pasó ahí, algo cayó ahí, algo descendió ahí, algo sucedió en esa convención, algo se prendió en esa convención, una llama, ahí se prendió una llama y hay que avivarla, hay que avivarla, hay que meterle leña al fuego, hay que seguir avivando hasta que se prenda esta nación. Óyeme, hoy tú puedes recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Hoy usted puede recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Usted puede ser lleno del poder de Dios esta noche. No hay que esperar. Hay gente que dice la primera noche no pasa nada. Óyeme, el Señor está aquí. La gloria de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. Hoy Dios puede salvarte, amigo, amiga. Hay salvación para ti esta noche. Hoy Dios puede sanarte de ese cáncer. Hoy Dios puede sanarte de ese sida. Hoy Dios puede desaparecer esa hernia, ese quiste. Hoy Dios puede hacer un milagro en tu cuerpo. Hoy Dios quiere identificarse en ti. Hoy Dios puede tocar esa columna y sanarla. Esa hernia discal se puede ir esta noche. Ese vientre estéril puede ser sanado esta noche. Oh, gloria al Señor. Alaba lo que Él está aquí, adora lo que Él está aquí. Dale gloria que Él está aquí. Oh, gloria al Señor. Siga, hermano, adorando, alabando, glorificando al Señor. Aquí